Buenas tardes, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor Leonidas Proaño. Vamos a hacer el acompañamiento en la asignatura de matemática para los de primero contabilidad o segundo ciencias A y B, respectivamente. También el de informática A y B. Primeros contabilidad son el A y el B. Estamos con la ficha 13, proyecto 3, semana 22, en la fecha del 5 de noviembre del 2020. El tema, iniciativas para reutilizar los desechos del hogar. El proyecto en sí, ustedes ya le deben haber explicado a su tutor, se llama Un museo dentro de casa, ideas para frenar el calentamiento global. Ahí también indicaba que en este mes vamos a realizar infografías, fichas descriptivas de productos con material reciclado, gráficos y carteles, para comprender los problemas ambientales y sus posibles soluciones. Objetivo específico: analizar representaciones artísticas y los conceptos de las 4P a través de iniciativas para el reciclaje y representar gráficamente las zonas más afectadas por el calentamiento global. La actividad 3, que corresponde a matemática, dice las instrucciones: lee el siguiente artículo y discute con tus familiares y amistades. Quiere decir que al discutir tiene que usted realizar un pequeño comentario escrito con su familiar o sus familiares con respecto a la temática, ¿no? Tiene que hacer lectura este, y discutirlo. Esa discusión, ese diálogo, escribirlo. A nivel mundial existen diferencias entre los países más amenazados por el calentamiento global y depende de muchos factores sociales, económicos, físicos, entre otros. Durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Madrid, el Instituto Hermann Watts presentó los resultados del Índice de Riesgo Climático. No olvidemos, estas siglas, IRC, significa el Índice de Riesgo Climático Global en este año 2020. Tenemos en Japón un índice de riesgo climático de 5,5. Las fuertes lluvias, la ola de calor, el terremoto de Osaka y el tifón Jebi que asolaron Japón en 2018 lo han convertido en el país más amenazado del mundo por el cambio climático. En total, la meteorología estuvo detrás de 1.282 muertes en la isla, 1,01 por cada 100.000 habitantes. Es bastante, ¿no? Y originó pérdidas económicas por valor de 35.839 millones de dólares y un desplome del Producto Interno Bruto per cápita del 0,64%. Filipinas, el índice de riesgo, el índice de riesgo climático pasó en 2018, el del tifón Mangkhut por Filipinas afectó a más de 250.000 personas en todo el país y dejó al menos 59 fallecidos a causa de las lluvias torrenciales. Según Herman Manguas, los fenómenos extremos ocasionaron ese mismo año en el país un total de 455 defunciones, 0,43 por cada 100.000 habitantes, así como más de 4.540 millones de dólares de pérdidas económicas, una caída del PIB per cápita del 0,48%. Alemania. El índice de riesgo climático está en 13,83. El país germánico ocupa el tercer puesto del ranking de países más afectados por el riesgo climático, debido a la ola de calor que sufrió en 2018, el año más caluroso de su historia, con daños para el sector agrícola de más de 3.500 millones de dólares. En total, la meteorología en Alemania causó 1.246 muertos, 1,5 por cada 100.000 habitantes, pérdidas por valor de 5.038 millones de dólares y una disminución del Producto Interno Bruto per cápita del 0,12%. Madagascar, índice de riesgo climático, 15,83. El calentamiento global y los riesgos climáticos amenazan la supervivencia del lémur y
otras especies animales endémicas de la isla. Además, los fenómenos adversos han convertido al país africano en uno de los más vulnerables al cambio climático, con 72 defunciones, 0,27 por cada 100.000 habitantes, unos 568 millones de dólares en pérdidas económicas y una caída del PIB, Producto Interno Bruto, per cápita del 1,32%. India tiene un índice de riesgo climático de 18,17. El subcontinente indio es otro de los grandes damnificados por el calor extremo, las inundaciones y las tormentas de arena, entre otras catástrofes naturales. Devastadoras en 2018 provocaron más de 2.000 muertes, 0,16 por cada 100.000 habitantes perdidas, por valor de 37.807 millones de dólares y un retroceso del PIB per cápita del 0,36%. Sri Lanka, el índice de riesgo climático es 19. Este pequeño país del Golfo de Bengala podría perder una parte importante de su población por las migraciones climáticas. En el futuro, además, en el 2018, la meteorología ocasionó en Sri Lanka 38 muertes, 0,18 por cada 100.000 habitantes. Más de 3.625 millones de dólares en pérdida y un desplome del PIB per cápita del 1,24%. Kenia, el índice de riesgo climático 19,67. El país africano es otro de los más vulnerables al cambio climático debido a la sequía del 2018, que meses después dejaron a más de 1 millón de personas al borde de la hambruna. En total, la climatología hostil de ese año en Kenia se cobró la vida de 113 personas, 0,24 por cada 100.000 habitantes, y produjo pérdida de más de 708 millones de dólares y una caída del PIB per cápita del 0,4%. Ruanda, el índice de riesgo climático 21,17. El pequeño país africano afectado durante el último medio siglo por periodos de hambruna y conflictos armados. Es otro de los países más vulnerables al calentamiento global y los episodios climáticos extremos. En el 2018 causaron 88 muertes, 0,73 por cada 100.000 habitantes, daños económicos por valor de 93,2 millones de dólares y una disminución del Producto Interno Bruto per cápita del 0,34%. Canadá, el índice de riesgo climático 21,83. Quizás sorprenda ver a este gigante entre los lugares más afectados por el cambio climático, pero un estudio gubernamental sugiere que Canadá se está calentando 2 veces más rápido que el resto del planeta. Además, en el 2018, la meteorología causó 103 fallecimientos, 0,28 por cada 100.000 habitantes, pérdidas de 2.282 millones de dólares y un retroceso del Producto Interno Bruto per cápita del 0,12%. Fiji, índice de riesgo climático, 22,5. Este archipiélago paradisiaco, situado en Oceanía, cierra el ranking de países más afectados, 2 por el cambio climático en 2018. Sufrió un terremoto de 8,2 en la escala de Richter. Esto unido a los ciclones que hacen que el país viva en constante reconstrucción. 8 muertos en 2018 a causa de los fenómenos extremos, 0,9 por cada 100.000 habitantes. Pérdidas de casi 120 millones de dólares y una reducción del Producto Interno Bruto per cápita del 1,14% es el balance que ofrece el estudio. Aquí tenemos una fuente en la cual usted puede buscar más información respectivamente, ¿no? Para que de esa manera usted pueda hacer el diálogo con cumplir las instrucciones de esta actividad, ¿no? Hay que discutirlo, hay que esa discusión escribirlo respectivamente, ¿no? Unas pocas líneas, si quiere unas 10 líneas, del 10 o 20 líneas máximo, estaría bien un artículo realizarlo respectivamente, ¿no?
o de ese diálogo, de esa discusión, de lo que está sucediendo en estos países. En jóvenes, en otro video enviaré la explicación de la actividad número 4 de matemáticas que vamos a realizar.